No, es que, vamos a ver, lo tenemos todo en contra. Estamos en periodo de turrón, que la gente ya está pensando en la compra navideña. Estamos con una masterclass de zumba, con un acto de sevillana. Bueno, una locura. ¿Qué pueblo más entretenido tenemos? Que están quitando ahora recogiendo de... Claro. Estamos entretenidos. No se alaja de que existen muchos actos estar aquí es que bueno, ya. Yo he preguntado, luego me voy a hablar y... 4 años y medio técnica para medicina. Bueno, nosotros somos conscientes, o sea que estamos jodidos a medio. ya, pero... Si eres esclavo y eres consciente, eres medio esclavo. El otro es esclavo de todo. ¿No? Se sube la mesa, Muy bueno. Hola, buenas. Hola. Hacemos el corro a la patata porque somos los clientes y tenemos sitio. Ismael. ¿Podéis empezar a hacer un poquito más? Ismael está ocupado. Ay, pues parece que sí. Era una sensación muy rara. Esto parece la cámara de los dos. Pero sí. A mí nunca me vas a hacer una foto. Domingo, por favor, Domingo. ¿Una foto gafota? Bueno, pues si os parece... Lili. Si os parece, amigos y amigas, empezamos el acto. Ya hemos dado unos minutos de cortesía para que se pueda ir acercando las personas y si os parece, como digo, empezamos el acto. Bueno, el orden de intervenciones pues va a empezar por mí, que no soy candidato. Yo soy Alejandro Ávila, soy coordinador provincial de Izquierda Unida y casi vecino vuestro, soy de Mazarambrós. Luego daremos la palabra ya a los candidatos, a Juan Mota y a Victoria Hidalgo, para que os expliquen también el porqué de este proyecto de Unidad Popular y las propuestas de Unidad Popular. Bien, yo de manera rápida, porque no me quiero extender mucho, quisiera hacer una reflexión del momento político que se vive en este país y del porqué la necesidad de una fuerza política como Unidad Popular Izquierda Unida. Y digo esto, una reflexión en voz alta que creo que tenemos que utilizar en los espacios que tenemos para comunicarnos con vosotros, porque más bien pareciera que estamos ante el día 20 a ver quién gana el premio de cocina, es decir, nos sacan a los políticos en televisión a ver quién hace mejor cocina, quién cocina mejor, quién juega mejor al futbolín, quién toca mejor la guitarra, o en definitiva, que valoremos a las personas que nos van a representar en los próximos 4 años por algo que no tiene que ver nada con la función que tenemos que realizar en los parlamentos aquellas personas que salgamos elegidas. Es decir, una vez más derivan la política hacia esas circunstancias para que votemos en función de aquellos que nos caen mejor o peor, dependiendo de sus habilidades, pero nunca dependiendo de la propuesta política que nos presentan. Y yo quiero hacer una reflexión
para que veamos en qué contexto nos encontramos en los últimos 6 años, qué es lo que hemos hecho la sociedad en estos últimos 6 años y qué interesa hacer bajo el punto de vista de Unidad Popular Izquierda Unida en los próximos 4 años. De manera rápida, como digo, porque de todos, por todos y por todas es conocido lo que ha pasado aquí en los últimos 6 años. Mirad, y todo empieza, o yo lo quiero iniciar esta reflexión mía, cuando hace 6 años un gobierno del Partido Socialista, cuando ve que se desinfla ese movimiento especulativo que se dio en torno a la construcción, donde algunos se llenaban los bolsillos a manos llenas de dinero y otros empezaban ya a arruinarse y a ver cómo se les empezaba a quitar sus casas y por lo tanto a no poder pagar las viviendas que habían comprado y se habían hipotecado, pues como digo, un buen día un gobierno del Partido Socialista con el apoyo del Partido Popular de la noche a la mañana modifica la Constitución porque teorizan en otros ámbitos que no es en el ámbito español que hay que garantizar que los bancos cobran esos dineros que habían sido prestados por otros bancos, principalmente los alemanes y los franceses, y que tenían que cobrarlo, y como los ciudadanos españoles hipotecados ya no podían pagarlo, tenía que ser el Estado quien afrontara esas deudas. Por eso modifican el artículo 135 de la Constitución de la noche a la mañana, sin consulta con ninguno de los ciudadanos españoles, como digo, el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Y eso qué significa? Eso que significa que había una apuesta clara por salvar a los bancos en lugar de salvar a las personas. Y a lo largo del tiempo hemos visto como aproximadamente se han entregado a los bancos alrededor de 60.000 millones de euros, que justamente son la cantidad de dinero que ha faltado para hacer políticas sociales, para los servicios públicos, para la sanidad, para la educación, para la dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el contraste de salvar a unos bancos que siguen teniendo tremendos beneficios todavía en época de crisis a costa de hipotecar a las personas y a costa de llevar a situaciones verdaderamente penosas a la ciudadanía de este país. Tuvieron que realizar sendas reformas laborales, una del Partido Popular, que hoy todo el mundo que dice que va a derogar cuando entra al gobierno, pero también otra del Partido Socialista, que puso en manos de los empresarios toda la negociación colectiva y además redujo la capacidad de maniobra de los sindicatos y también de las personas, de los trabajadores y las trabajadoras. Dos reformas laborales, como digo, una primera del PSOE y otra segunda del Partido Popular, encaminadas ambas dos a dar más poder a las empresas del IBEX 35, a las grandes multinacionales. Hicieron dos reformas de las pensiones también, cuyo ánimo estaba endurecer las condiciones para que los futuros pensionistas pudieran tener una prestación, tanto en el periodo de cálculo para poder cobrar, como en el tiempo para ser pensionistas. Es decir, sabéis que cuando pasen unos años, si no somos capaces de cambiar esa reforma de las pensiones, alguien que se pueda jubilar lo va a hacer a los 67 años de edad. Como digo, esas consecuencias, esas reformas, vienen motivadas por esa modificación del artículo 135 de la Constitución que obligaba a tomar esa serie de ajustes para pagar a los bancos esos dineros y salvarlos de una crisis que, por cierto, habían provocado ellos, aunque estaban teniendo auténticos beneficios en esos momentos. Yo no me entiendo mucho las consecuencias del paro, de los desahucios. En este país hay 1 millón de viviendas vacías, al tiempo que hay cientos de miles de personas que están siendo despojadas de sus viviendas. Esa es la gran contradicción. Yo no me entiendo en los casos también de la corrupción que hay en este país. Hace escasos días salía también con un cónsul del Partido Popular, pues estaba cobrando comisiones ilegales. Es decir, los casos escandalosos que en torno a este tipo de política pues lleva intrínseco que es la corrupción. Por cierto, aunque todo el mundo habla de la corrupción y de los Bárcenas y demás, solamente una fuerza política denunció el caso más grave de corrupción política, la corrupción política del Partido Popular. Fue la fuerza política de Izquierda Unida, cuyo abogado que lleva esa causa, Enrique Santiago, hoy es el número 2 de Unidad Popular por la provincia de Madrid. Esa era la situación
esa situación sangrante para las personas, como conocéis, provocó que hace 4 años aproximadamente pues hubiera un movimiento ciudadano que ocupó las plazas de los pueblos, de las ciudades y de las capitales, el 15M. Madrid se abarrotó, la Puerta del Sol se abarrotó, fue un aire fresco que entró en la ciudad, lógicamente motivado por esas condiciones duras que estábamos sufriendo los ciudadanos y los ciudadanos españoles. La toma de conciencia, por lo tanto, empezaba a hacer sus frutos y ya la gente pensaba y pensábamos que, lógicamente, eso no era una apuesta política, sino que era una verdadera estafa que se estaba cometiendo contra un pueblo, en este caso el español, para salvar a unos pocos que eran precisamente aquellos que no tenían que salvarlos porque estaban teniendo tremendos beneficios en contra, como digo, de la gran mayoría de la sociedad. Y fruto de aquel movimiento ciudadano que empezó por abajo y con propuestas nítidamente de izquierdas, ahora abundaremos en algunas de ellas, el sistema empieza a tener grietas. Ya sabéis que a poco tiempo surgen las elecciones, tanto generales como también europeas, y el sistema del bipartidismo empieza a tener grietas. Surgen fuerzas nuevas que tienen representación en el Parlamento Europeo. Izquierda Unida refuerza también su posición en el número de escaños y, por lo tanto, las alarmas del sistema empiezan a encenderse y empiezan a teorizar aquellos que, aunque no los hemos votado, dirigen la política de Europa y de este país también, empiezan a teorizar qué es lo que se tiene que hacer en este país para que nada cambie, para cambiar las cosas y que nada cambie. Ese proceso se empezó a dar y tiene su primer punto, su primera acción con el cambio de rey, es decir, había que hacer algo para mantener el sistema y la primera medida era quitar a un rey que ya estamos viendo, que ya veía como la sociedad española, cómo era una corrupción absoluta, la monarquía representada por el rey Juan Carlos era una corrupción absoluta, que ya no aguantaba más a ojos vistas de la ciudadanía española y decidieron que tenían que quitar al rey Juan Carlos para poner a otro más joven, todavía sin ningún tipo de corrupción y que tenía que ser el primer paso para que cambiar las cosas sin que nada cambiara. Surgieron también nuevos partidos políticos, el primero fruto de esa movilización desde abajo que cogió ese aire fresco de la ciudadanía, se llama Podemos y que empezó a implantarse en la sociedad, pero también crearon nuevas figuras, nuevos partidos políticos, el propio sistema para que tuviéramos la ciudadanía un mayor abanico de posibilidades a la hora de elegir. Y ya sabéis cómo surgió, de dónde nace, de dónde surge, de dónde coge la financiación y en qué términos porcentuales está en estos momentos Ciudadanos, que no es ningún partido fresco, que sí son personas nuevas en el mundo de lo político, pero que son las viejas ideas de la política, las viejas ideas de la derecha, puestos ahí y salidos al calor de las empresas del IBEX 35, como decía antes, para que nada cambie. Y hoy nos encontramos en una situación que de aquel empezar por abajo de la movilización de las personas, de la ciudadanía en las plazas, nos encontramos con propuestas de izquierda a punto de cerrar una fase justamente por el lado contrario. Está a punto de cerrarse una fase de la España actual por arriba en lugar de por abajo, porque la movilización se relajó desde aquellos movimientos del sistema y con propuestas de centro que dicen ahora, que yo diría de derecha. Hoy hay un escenario en este país donde la movilización es nula, donde nos han metido en la cabeza que todo lo vamos a solucionar en las próximas elecciones del día 20 y que además van a ser esos partidos emergentes que nos van a solucionar las cosas. Y ya solo se habla, lejos de aquellas exigencias que decía el 15M de pan, techo y trabajo, de otra constitución nueva, de un proceso constituyente, hoy ya solo se habla en esos focos de poder, en esos centros de debate que nos sacan de los medios de comunicación, de simples reformas de la Constitución, de un simple maquillaje de la Constitución de este país, que por cierto ha derivado tanto hacia la derecha que ya no nos sirve. Pero eso es lo que ha teorizado el sistema y así se está implantando en todos los debates públicos. Por eso no creáis que es casual
que el candidato de lo que es todavía en este país la tercera fuerza política, Izquierda Unida, hoy Unidad Popular, Izquierda Unida, no fuera invitado a ese debate a cuatro, porque en ese marco teórico que ha elegido otra vez el sistema, sobramos aquellas fuerzas rupturistas con el sistema, que estemos haciendo un llamamiento a la sociedad para que todos juntos volvamos a tener la movilización y a exigir ese cambio de la Constitución, ese proceso constituyente, donde queden establecidos de una manera clara lo que son los derechos humanos, lo que son los derechos universales, que estaban establecidos en la Constitución del 78, pero que la han salteado día a día aquellos que hace escasas fechas pues la alababan el día 6 de diciembre. Hoy es necesario ese proceso constituyente para que el derecho al trabajo que está consagrado en la Constitución, o el de la vivienda, o el de unos servicios públicos de calidad que garanticen un nivel de vida aceptable de toda la ciudadanía, se puedan ser una realidad, o que garanticen también aquello que dice el artículo 128, y es que toda la riqueza de este país se tiene que poner al servicio de todos los ciudadanos. Y mirad, antes de ayer o hace 3 o 4 días salía una noticia. Inditex, una de las empresas más grandes de este país, en los últimos 9 meses ha ganado 2.020 millones de euros. Por lo tanto, también el artículo 128 de la Constitución no se cumple. Toda la riqueza de este país sigue poniéndose en manos de aquellos que no están viviendo la crisis, de aquellos que están siendo los grandes beneficiados de la crisis. Esa es la realidad de este país, más allá, como digo, de juegos de futbolines, más allá de montar en globo y más allá de otras historias que nada tienen que ver con la política. Esa es la realidad de ese país, de este país. Y en esta realidad es donde tiene la razón de ser una fuerza, una plataforma electoral que llamamos Unidad Popular Izquierda Unida. Porque tenemos claro, aquellos que creemos que hay que cambiar el sistema, iniciar un proceso constituyente, como reclamaban las plazas ese 15 de mayo, tenemos claro que tenemos que ser muchos los que juntemos nuestros hombros, nuestros codos, nuestras manos para cambiar el sistema. Yo lo decía al principio, yo soy de Izquierda Unida porque creo en el compromiso militante y en la organización, pero yo me siento muy cómodo trabajando codo con personas como Juan o como Victoria, que sin ser de Izquierda Unida, no tienen por qué serlo, comparten y compartimos los mismos principios para cambiar el proceso constituyente. Y esa es la razón de ser, de un proyecto Comunidad Popular, hasta el día 20 de diciembre sí, pero también a partir del día 21 de diciembre, porque tenemos claro que esa experiencia del 15M la tenemos que seguir manifestando en la movilización, también en las instituciones, pero la tenemos que seguir manifestando para que todos los ciudadanos y ciudadanas, que somos la mayoría, pues lógicamente defendamos esos derechos humanos que están siendo pisoteados por los que hoy se acercan al centro. Y ese es el mensaje, esa es la reflexión que yo quería hacer en esta localidad, en Polán, como digo, cerca de mi pueblo, no me quiero extender mucho más. La reflexión y la conclusión final, porque a mí cuando hago una reflexión en voz alta, creo que hay que sacar conclusiones y creo que es para lo que debe servir este tipo de actos. La razón de ser, como digo, de la Unidad Popular Izquierda Unida, porque es un requisito indispensable en estos momentos para conseguir conquistas que hemos perdido desde el año 78, para iniciar un proceso constituyente y no repetir los errores de que haya una nueva, o sea, mejor dicho, de reformar esa Constitución, de iniciar ese consenso constitucional que es de lo que nos hablan ahora, para que estemos otros 30 años en manos de los mismos que nos han llevado a esta estafa, es, como digo, requisito imprescindible la unidad popular, porque es requisito imprescindible también la elección de todos los cargos que haya en una fuerza política, en este caso la nuestra, desde abajo, participando desde abajo en elecciones primarias, como han sido los compañeros y compañeras, que ya está bien de la vieja política, de hacer la vieja política, aquellos que hablan de que son los nuevos políticos, que traen paracaidistas a estas provincias, que se eligen en no sé qué parte, pero que no lo eligen la ciudadanía de este país, y que, como digo, hay que desterrar esos vicios.
Eso es lo que hemos querido transmitir en este corto espacio de tiempo que lleva vigente Unidad Popular, hace escasamente 2 o 3 meses que se daban los primeros pasos en una local de la Asociación de Vecinos, y lo hacíamos además en ese local porque eso es un ejemplo de lo que es un movimiento asociativo donde todos y todas tienen cabida con propuestas claras. Ese es el ejemplo que estamos dando o que intentamos dar más allá del espectáculo que dan otros en la televisión, y esa es la conclusión que yo hoy aquí en Polán quiero que saquemos todos y todas, que no volvamos a repetir el error del año 82, que la única fuerza política de izquierda con mayúsculas que existe en este país y que nos atrevemos a decirlo, que es Unidad Popular, Izquierda Unida, se pueda quedar solitaria y con poca representación en el Parlamento, porque entonces estaremos condenados a otros 30 o 40 años de sufrimiento, porque no podemos permitir que el sistema, que las empresas del IBEX 35, que los bancos, que la gran banca, que las empresas de la industria armamentística, que son los grandes beneficiados de esto, vuelvan a dirigirnos otra vez más la política de este país. Que sigamos alzando nuestra voz, que demos un respaldo fuerte también en esta provincia al compañero Juan y a la compañera Victoria, y que seamos muchos, porque yo estoy convencido que siendo muchos el sistema se va a volver a tambalear, las grietas se van a hacer más grandes y de verdad vamos a poder iniciar un nuevo proceso constituyente donde todos los derechos humanos se respeten para todas las personas y en primer lugar para aquellas que tienen más necesidades. Por lo tanto, termino mi reflexión. Os pido que el día 20 pues votéis a los compañeros y compañeras que se presentan en esta provincia al Congreso y al Senado, pero permitidme que os pida también que sigáis participando a partir del día 21 en ese proceso de construcción y reforzamiento de Unidad Popular. Así que muchas gracias por haberme atendido en estos momentos. Yo dejo con el compañero Juan Mota. Bueno, voy a tratar de ser breve. Ya sabéis que algunas veces cuando me pongo a hablar me puedo tirar 3/4 de hora, 1 hora o todo lo que me apetezca. Pero bueno, no quiero cansar. En primer lugar, quiero hacer una pequeña aclaración, aunque somos pocos, pero creo que es lo que estéis aquí, sois valiosísimos para que lo que digamos hoy aquí se pueda trasladar al resto de la población, a nuestros amigos, amigas, familiares, etc. Esta aclaración es la siguiente. Como bien ha dicho nuestro compañero Alejandro, somos Unidad Popular, Izquierda Unida. Voy a hacer un pequeño recordatorio que el verano pasado, no, el anterior, hubo una serie de personas de este pueblo que empezamos a reunirnos en parques. En aquel momento pensábamos que era Podemos la fuerza que nos podía aglutinar y queríamos trabajar por esa formación. Ha ocurrido lo que ha ocurrido y no ha habido posibilidad de que lleguemos a ningún pacto, a ningún acuerdo. Nosotros somos de izquierdas y no nos avergonzamos de decirlo. Somos de izquierdas, cosa que muchos partidos, la mayor parte de los partidos, se están yendo, dicen que son de centro. ¿Qué pasa? ¿Que ser de izquierdas o decir que una persona es de derechas es malo? No, cada uno tenemos una forma de pensar, cada uno tenemos una ideología. Lo que a mí sí me parece realmente malo y grave es que todo el mundo quiera ocupar eso que llaman el centro y están pegándose codazos para meterse en el centro. Eso no me parece lógico, porque además es mentira. Esa es una realidad, eso es mentira. ¿Por qué no continuamos nosotros con aquel movimiento de Podemos? Pues por una razón bien sencilla, porque, y me perdonáis las expresiones que puedo utilizar en alguna ocasión, porque aquellos ciudadanos y ciudadanas que quisimos continuar con el movimiento del 15M, Podemos nos dejó con el culo al aire en los pueblos. Los pueblos, aunque sea este, que es un pueblo pequeño, y hay muchísimos pueblos como este,
es el lugar de donde tiene que nacer la política, la verdadera política para los ciudadanos. Y nos abandonaron. Pero como además somos de izquierdas, hemos tenido que buscar una coalición para que tengamos una representación, seamos representativos en el Parlamento y en el Senado. Y eso es lo que hemos ido buscando. Yo no soy de Izquierda Unida, yo no lo soy. Alejandro lo sabe y muchísima gente de Izquierda Unida lo sabe. Dentro de nuestro grupo de Ganemos por Año hay gente que es personas que son de Izquierda Unida y otros que no somos de Izquierda Unida. Pero estamos haciendo un trabajo de izquierdas, de oposición a esa derecha nefasta, arrasadora de todo lo que son los servicios sociales, la enseñanza, etc. Entonces, por eso nosotros nos declaramos y somos de izquierda. Ahora voy a pasar un poquito, porque por edad muchos de vosotros no tenéis, sois más jóvenes que yo, aunque algunos somos más o menos de la misma quinta. Voy a hacer una pequeña reflexión sobre la Constitución que se votó en el año 78. Esa Constitución del año 78, yo voté que sí a la Constitución en aquel momento, habiendo cosas que a mí no me gustaban. No me gustaban en absoluto, pero se empezó a decir que era la transición, había que pasar de un sistema dictatorial a un sistema en el que la ciudadanía pudiera tomar las riendas de este país. Y tuvimos que renunciar a muchos objetivos que nosotros teníamos. Esa Constitución se ha quedado obsoleta. Esa Constitución está obsoleta. Pero está obsoleta por varios motivos. Primero, porque la Constitución del 78 nace con la rémora y las cargas que tenía del sistema anterior franquista. Nace de ahí. Por eso tenemos una monarquía. Porque fue impuesta. Y nosotros, ciudadanos, conscientes en aquella época que lo que no queríamos era volver a los problemas. Fijaros que eso ya no lo conocí yo. La guerra civil, la lucha entre ciudadanos de distintas ideologías. Aquello fue un verdadero desastre. Un desastre entre las familias. Hermanos luchando contra hermanos, primos contra primos, hijos contra padres, padres contra hijos. Y entonces tuvimos que aceptar aquella Constitución. Pero hay otro tema. En las reuniones que tuvieron, además en el Parador de Gredos, los que conocéis ese parador, que yo creo que lo conocemos todos, hay unas placas muy bonitas puestas allí, que fue donde se reunieron una serie de personas y estuvieron unos cuantos días redactando la Constitución del 78, a la que luego nosotros en plebiscito votamos, la mayoría del pueblo español votó que sí. ¿Había algún militar en aquellas reuniones? Ninguno. ¿Había algún representante de la Iglesia católica en aquellas reuniones? No, ninguno. Eran todos civiles. Lo que pasa es que llevaban ya la lección bien aprendida, dada desde los estamentos militares y desde la Iglesia, para poner lo que tenían que poner. Por eso, hablando de la Iglesia concretamente, nuestra Constitución dice que es una Constitución aconfesional, no dice que sea laica, dice que es aconfesional. Pero todos los artículos que son referentes a los militares, esos los impusieron directamente y están recogidos en la Constitución, fueron recogidos directamente. Por lo tanto, esa Constitución ya no nos vale. Hemos estado en transición durante 38 años. Yo considero que estamos en transición todavía. Esta Constitución no es válida. Esta Constitución hay que cambiarla. Pero del primer artículo al último artículo. Hay que volver a hacer un consenso, primero entre las fuerzas políticas, y luego, una vez que se haya hecho eso, hay que pasar de nuevo a que el pueblo, que somos nosotros, votemos y digamos si eso nos interesa o no nos interesa.
Eso sería una verdadera constitución democrática por y para el pueblo. Si no, no nos sirve absolutamente de nada. Voy a pasar ahora a un tema que en eso lo tengo bastante más conocimiento, puesto que, como todos sabéis, yo he estado durante 40 años en la enseñanza. Y además conozco la enseñanza en varias vertientes. Conozco la enseñanza en lo que fue, lo que es un centro, entonces ya se llamaba un centro subvencionado, ahora es un centro concertado, y en la enseñanza estatal, en la Escuela de Arte de Toledo. Yo estuve durante 16 años trabajando y no me avergüenza decirlo, no me avergüenza en absoluto, yo fui profesor de plástica en el Colegio Santa María, Hermanos Maristas de Toledo. Sabiendo ellos que yo no creía en esa religión, pero con mi seriedad de trabajo ante los alumnos y mi eficiencia ante los alumnos, a mí me lo admitían perfectísimamente. No tuve ningún problema. Me marché no porque me echaran, sino que me marché porque yo aprobé una oposición y me marché al Estado, que era lo que yo quería. Me fui a la Escuela de Arte por oposición. Bueno, leyes. Desde que yo llevo en la enseñanza, leyes he conocido a tutiplén. La primera ley, aquella que era de la EGB, el BU, etcétera, luego ya aparecen diversas, ya no me acuerdo el orden en el que están, LOE, LOCSE, LOPEC, LOCE, la LONCE, había otra que le llamábamos la LOCA. Entre los profesores la llamábamos la LOCA, porque era una ley que hizo la ministra que fue del PP, del Castillo se llamaba. Y entonces nosotros decíamos la ley orgánica de la LOCA, del Castillo. ¿Sabes que te están grabando? Sí, me importa un pepino. Bueno, después de todas estas leyes, no puede ser que cada vez que hay un cambio de gobierno, que además ha sido que se han ido alternando uno y otro, y entra un gobierno y hace una ley, y entra otro gobierno y hace la otra. Y sabemos todos los que estamos aquí qué gobiernos hemos tenido. Eso no puede ser. Eso es imposible. Un país no puede estar constantemente cambiando leyes educativas. Es imposible. ¿Pero por qué se hacen los cambios en las leyes educativas? Por una razón bien sencilla. Porque es un arma política. No de ahora, hace ya muchísimos años. Hace muchísimos años se sabe que quien domina, quien controla la educación, controla el pensamiento y la forma de pensar de las personas. Eso lo saben. Por eso estos cambios de leyes. En nuestras leyes educativas aparece constantemente, y es una lucha, sí, constante, la religión, que en este caso es la religión católica. Hubo una época que a la religión católica, a esa asignatura, se le ponía una alternativa, que era o irse al patio o jugar al ajedrez. Pero luego hubo otro cambio y aparece esa famosa asignatura que han tratado de denominar formación para la ciudadanía. La formación para la ciudadanía. Es decir, que en el mismo sistema educativo aparecen dos formas de pensar. Una, vamos a decirle que es un poco de izquierdas, y la otra que es, bueno, lo que es la religión. Con todos mis respetos a las personas que son creyentes y religiosas. Eso vaya por delante. Esto hay que cambiarlo ya de una vez. Una ley tiene que durar en el tiempo. Una ley tiene que durar en el tiempo. Una ley educativa tiene que ser así. Para hacer eso, lo que hay que hacer es un gran pacto de Estado. A que ahora lo estamos oyendo en todos los partidos políticos que dicen el gran pacto de Estado sobre la educación. Bueno, pues hay mucha gente que ya hace años estábamos diciendo que había que hacer un gran pacto de Estado para que el sistema educativo pudiera tener una trayectoria y poder hacer una verdadera evaluación sobre ese sistema, los errores que se han cometido para poderlos cambiar
Yo estoy en contra de la religión y estoy en contra de la formación para la ciudadanía. Y ahora sí que me voy a levantar un momentito para poder explicarme mejor. Da igual, da exactamente igual que sea un nivel del primer curso de primaria. Da igual que sea el primer curso o lo que hoy día es la enseñanza secundaria obligatoria, que es el segundo de la ESO. Tercero de la ESO, cuarto de la ESO. O me da igual primero de bachillerato o segundo de bachillerato. Cualquier tipo de estudios tiene, primero, en todos sus cursos, una serie de asignaturas. Hay una serie de asignaturas. Y voy a poner de forma aleatoria lengua. Matemáticas. Plástica. Más una recetera que vosotros conocéis, que los muchachos tienen 40 asignaturas, entre las que hablamos de la religión y hablamos de la formación para la ciudadanía. Cada una de estas materias, lengua, los profesores, lo que tenemos que hacer es una programación vertical. Tenemos que conseguir en lengua objetivos. Para conseguir unos objetivos dentro de lengua, tenemos que poner unos contenidos. Acordes con la edad y acordes con el nivel que hay. Pero luego tenemos que tener unos sistemas de evaluación, que son criterios de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar al alumnado si se han cumplido los objetivos marcados y si esos contenidos han sido acordes con los objetivos? Pero es que luego hay que poner otra cosa, que son los criterios de calificación. Faltan algunas cosas, pero en resumen es esto. Luego tenemos las matemáticas y luego tenemos la plástica. Hay que hacer exactamente igual. Esto es lo que se llama la evaluación vertical y lo que se llama una programación vertical. Hay otra cosa que se llama, que está dentro de la enseñanza, que son las programaciones transversales. ¿Y qué es una programación transversal? Pues es lo siguiente. Lengua, matemáticas, la plástica, etcétera, etcétera, tenemos que tener bien claro que somos, aparte de especialistas en estas materias, somos docentes. Somos personas que tenemos que enseñar a nuestros niños, niñas y jóvenes a ser ciudadanos, a poderse desarrollar dentro de una sociedad. Eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Y cómo hacemos eso? Pues de una forma bien sencilla. Todos los centros tienen que tener lo que se denomina, se me va de la cabeza, proyecto educativo. Proyecto educativo. ¿Qué es un proyecto educativo? El proyecto educativo es que un centro en su conjunto tiene que programar qué quiere enseñar a esos alumnos, pero no en las materias concretas, en las asignaturas concretas, sino que queremos que sean como ciudadanos, ciudadanos responsables, ciudadanos participativos, ciudadanos
que sean, no sé, ¿cómo deciros? Se me ha ido de la cabeza, pero bueno. Con ética. Con ética, eso es. Con moral, que cuando hablo de moral no hablo solamente de la moral católica, ni la moral de las religiones. Eso es lo importante. Pero aparte de todo esto, esto lo vamos a hacer entre las distintas materias. Voy a poner un caso bien clarito. A que estamos sufriendo esta lacra social de la violencia de género. ¿A qué hay? Y me diréis, ¿y bueno, qué tiene que ver eso de la violencia de género con lengua, con matemáticas, con la plástica y demás? Pues tiene que ver muchísimo. Porque yo, profesor de plástica, puedo mandar una serie de trabajos, puedo programar una serie de trabajos en los que estoy educando al alumnado, porque para eso primero les hablo de qué tiene que ser el trabajo que tienen que hacer, y les educo sobre la violencia de género. Que todos, hombres y mujeres, somos iguales, que no podemos ejercer violencia unos sobre otros. No lo podemos hacer. Y hay otro montón de cosas. Solidaridad, pues claro que lo podemos hacer. El de lengua, el de matemáticas, pero nos tenemos que programar todos. Y esto es el proyecto educativo. Ese es el proyecto educativo. Pero, ya voy a terminar. Pero a esto hay algo que es todavía más importante. Esto no vale de nada si lo que es lo principal de la educación la familia. Esto no vale para nada si desde la familia no estamos educando a nuestros hijos y hijas. Eso no vale absolutamente para nada. Entonces, que no me hablen de religión, que no me hablen de formación para la ciudadanía, porque eso es el chocolate del flor. Eso es simplemente una forma de aleccionar políticamente, y lo que es la religión, sabemos todos sabemos lo que es. He tratado de ser clarito para que me entendieran ustedes. Bueno, dentro de la enseñanza he hablado de la transversalidad, de la familia y demás, la relación de las leyes. Las leyes educativas tienen que ser evaluadas. Lo que es una ley tiene que ser evaluada, porque hay leyes malas y hay leyes buenas. Y cuando se hace una evaluación de una ley educativa, habrá cuestiones que haya que corregir. No tirar una ley por las buenas, sino los defectos que tiene se corrigen. Eso es lo importante de la evaluación de una ley educativa. El otro día, en la primera de Televisión Española, hubo un debate a 9, me parece que era. ¿Recordáis que algunos lo habéis visto alguno? Ahí fue donde apareció Alberto Garzón con una buena actuación, no actuación, sino una buena intervención, y había un señor, que no sé cómo se llama, pero me importa un pepino además, un señor del PP, que se le ocurrió decir que la nueva ley había sido evaluada y había dado unos resultados extraordinarios. Yo, hablando con mi mujer, dije, pero vamos a ver, este tío, ¿cómo se atreve a decir que se ha hecho una evaluación, que es una ley extraordinaria, cuando la nueva ley nada más que se ha puesto en marcha en los primeros cursos de algunos ciclos? No está puesta en marcha en todo el sistema educativo. ¿Cómo se puede hacer una evaluación? Eso es imposible. Si no se puede hacer, porque no tienes elementos objetivos para poder evaluar. Pero como la ley es suya, es una ley súper extraordinaria. Lo que es una realidad es que tenemos una agencia que no es estatal, que es nacional, que se llama PISA, que es la encargada de hacer la evaluación de los sistemas educativos. Y siempre nos está diciendo lo mismo.
Nosotros, España, somos uno de los países que está en la cola de la enseñanza de Europa y mundial. Tenemos peores resultados que muchos países del Magreb. Eso es una realidad. Entonces, aquí falla algo. ¿Y qué falla? Yo creo que falla lo que les acabo de explicar. Voy a enlazar un poquito otra vez con lo que decía antes de la Constitución. La Constitución hay que cambiarla, pero en la enseñanza hay que cambiar una cosa que está bien clara. Si en la Constitución aparece que el Estado, que se considera aconfesional, tiene unos acuerdos específicos, porque así lo dice la Constitución, con la Iglesia Católica, concordato, la Iglesia Católica lo que hace es imponer, porque eso es un acuerdo que está firmado, imponer que en los centros públicos tenga que haber religión católica. Eso hay que cambiarlo en la Constitución. Es otro de los puntos que hay que cambiar. Hay que cambiar. El sistema educativo hay que evaluarlo, pero también hay que evaluar otra serie de cuestiones que intervienen dentro del sistema educativo. En los centros están el alumnado, profesorado, dirección y superior a estos estamentos está la inspección, están los servicios educativos que corresponden a cada una de las comunidades. Habrá que evaluar a los señores inspectores, porque si los señores inspectores no cumplen con su trabajo, hay que evaluarles también. Habrá que evaluar a las direcciones de los centros. Habrá que evaluarlos también, ¿no? Porque me parece que tienen una parte muy importante dentro de la educación. Yo he sido director. Terminé la dirección y ya me jubilé. Las direcciones hoy día, como están elegidas, hacemos unos cursos, hacemos un proyecto educativo, lo presentamos y nos evalúa la delegación provincial a través de sus inspectores y los padres y madres que están en el Consejo Escolar con los representantes del profesorado del Consejo Escolar. Esos serán los que nos evalúan y te eligen de director o no te eligen de director. Pero sigue siendo un profesor normal y corriente. Porque cuando se termine tu mandato, por decirlo de alguna forma, porque ahí no se manda, tienes que volver a tu puesto de trabajo. Tienes que ser un profesor más de nuevo en el centro. Entonces, ¿cómo vas al profesor, profesora, que no cumple bien con su trabajo, no cumple bien con sus tareas? ¿Cómo le vas a montar un expediente? Informar a la delegación simplemente. Está pasando esto y esto. Si luego vas a volver tú a ser profesor y todos tus compañeros te van a machacar. Y si quien entre en la dirección no te llevas bien con él, no te has llevado bien con él, pues entonces más todavía. Es decir, que a los directores primero y directoras se nos tiene que evaluar, Y en segundo lugar, tiene que ser un cuerpo profesionalizado, con oposiciones, y evaluarles también. Y quien no cumpla con su trabajo, puerta y calle. Que los funcionarios no se crean. Yo no me lo he creído nunca que por ser funcionario tenía todo hecho. No, hay que trabajarlo, hay que currarlo. Y el que no cumple, ya sabe lo que tiene que hacer. Para eso hay que cambiar normas, para eso hay que cambiar leyes. Otro tema sobre el profesorado. Lo habéis oído también. Ahora están diciendo que los que vayan a ser profesores tienen que hacer, hablan como si fuésemos médicos, o fuesen médicos. El MIR, lo que hacen los médicos. No, hay que hacer un MIR. Un profesor, profesora, tiene que tener unos estudios que le permitan poder acceder a la función pública como profesor. Se presenta a unas oposiciones. Nos presentamos a unas oposiciones. Y una vez ganadas esas oposiciones, entonces ya ejerces.
para eso, previamente, hay que tener no solamente los profesores de lengua, no solamente saber mucho de lengua y literatura, sino que tienen que saber de pedagogía y saber aplicar la pedagogía. Hay que saberla aplicar. Por lo tanto, en las oposiciones también se hace, pero se hace de una forma como muy superficial. Hay que ver muy bien y analizar muy bien las condiciones, primero psicológicas, del profesor o profesora que se presenta a esas oposiciones. Porque no todo el mundo vale para la educación. Hay una cosa que es fundamental, que es la vocación. Es la vocación, y eso se puede detectar. Eso se detecta. Y se detecta con test psicológicos, etc. Y una vez que se ha accedido a la función pública, ya lo que no puede ser es que, como ya se ha aprobado, pues yo estoy así, tiene que haber una formación constante y permanente del profesorado. Constante y permanente. Eso hay que hacerlo como se hace en las empresas privadas. En la empresa privada lo que hacen es a sus directivos, a sus gente de responsabilidad, les mandan a hacer cursos pagados por la empresa en condiciones. Y si tienen que estar un año formándose, están un año formándose. Si un profesor, los profesores necesitan de formación, si un año, que le han llamado muchas veces año sabático, no hay año sabático, lo que tiene que hacer es mandarle a seguir estudiando a una universidad, al extranjero y demás, para que se siga formando. La formación es fundamental para el profesorado. Uno de los países, mejor dicho, el país que mejor educación tiene en el mundo es Finlandia. Finlandia es la educación. Finlandia tiene un sistema, claro, tienen clases de 15 alumnos. Y nosotros tenemos aquí clases de 35 alumnos. De 40. Claro, así se puede dar muy bien las clases. Pero es que no solamente tienen esos números de alumnos que puedes realizar una labor individualizada con cada uno de los alumnos, sino que luego tienen otro tipo de profesorado especializado que da clases a aquellos alumnos que tienen dificultades de aprendizaje, o aquellos alumnos que son hiperactivos, o aquellos alumnos que son superdotados. Entonces, de esas clases de 15 las van haciendo cada vez más pequeñas, se hacen más pequeñas, y entonces fijaros lo que se puede lograr. El mejor sistema que hay en el mundo, Finlandia. Iba a hablar también sobre los purines, lo conocemos por el problema de los purines que tenemos aquí en el pueblo y en muchos pueblos, y en muchos pueblos. Saca tarjeta roja ya. Lo último, perdonadme que soy muy pesado. Lo último, para que quede bien claro a todos. Estas papeletas, en el próximo boletín va y ahora viene Victoria de la papeleta, esta que es para el Senado, en la que va Victoria, número 1, por Unidad Popular. Aquí veis, no sé qué partido es, aquí veis que están los tres, porque bueno, es el PSOE, me da igual que fuese el PSOE, que fuese el PP y demás. Hay que tener bien claro una cosa, que aquí no se elige a 3 de un grupo, no se elige, aquí hay tres casillas tachadas. Hay que coger una papeleta en limpio, limpia, completamente, y podemos elegir. Si queremos, tachamos a Victoria, espero que la tachemos todos. Que estamos aquí por lo menos, sí. A Victoria. Pero lo mismo queremos tachar también a otra persona del PSOE, ¿por qué no? Y también la tachamos. Y ya no queremos tachar a nadie más. No tenemos obligación de tachar 3. ¿O queremos tachar una sola persona? A Victoria. Porque esto, yo no sé cómo lo permiten las mesas electorales, yo no sé cómo lo permiten.
Yo entiendo que esto es un fraude. Hay muchas personas que esto no lo entienden. Y les mandan la papeleta a su casa, la cogen y lo meten. No, no. Explique usted bien por televisión, que para eso las tienen, expliquen ustedes muy bien cómo va todo esto. Y termino. Disculpadme y os agradezco muchísimo la atención que me habéis prestado. Yo me vais a perdonar, pero me vais a perdonar vosotros de la mesa. Pero me gusta mucho hablar ahí sentada, no me gusta. Lo siento porque voy a dar la espalda. Sé que Juan me mira incrédulo porque yo le pedí que hubiera mesa, pero si me vais a perdonar porque estamos en familia, pues me voy a permitir el lujazo de daros la espalda No te preocupes. Si no, que se ponga y de sentarme en la mesa. Mira, se puede poner Alejandro. No rompa la mesa, que esa mesa es de No, espero no romperla. Aguantamos de verdad. No, mira, Alejandro, te puedes No, poner no hay aquí problema. así. No, que se pueden poner esos aquí para que no los dé la espalda. Sí, tengo una espalda muy bonita. Y si no, culo como la iglesia. Bueno, pues ya hecha esta pequeña broma, y la verdad es que es uno de los sitios más seguros en los que últimamente doy una meeting me recuerda a los adoctrinamientos políticos y no me gusta. Charla, discurso, intervención con gente que me aprecia, con la que me cruzo a diario, porque en el último, y os lo voy a contar como mera anécdota tonta para romper un poco el hielo y para también situarme yo un poquito, me tocó dar intervenir en el acto de presentación de la candidatura de Unidad Popular, y el acto se celebró en la Escuela de Hostelería. ¿Qué ocurre? Que intervenía el compañero de Izquierda Unida, Cayo Lara. Cayo Lara es visto desde mi perspectiva así. Nos pusieron un atril en el que escasamente se me veía por aquí, y el micrófono no me daba de sí para poder hablar. Pido que me solucionen. Solucionen la cuestión porque parecía que estaba hablando un gnomo. Bueno, me ponen una caja que yo tengo que poner boca arriba, me meto en la caja. El discurso fue así, porque yo decía, como me mueva, me dejo los dientes. Pero no solo temía yo, porque yo miraba a los compañeros que estaban en el escenario y estaban así como... Y cuando acabé todo el mundo me aplaudió y les digo, ¡ay, muchas gracias! ¡Qué bien lo he hecho! Y me dicen, sí. Y ya hemos acabado de sufrir porque creíamos que te dejaban los dientes. Entonces fue bastante peor que hablar aquí en el suelo. Ya volviendo un poco al tema serio, en primer lugar quiero agradeceros que estéis aquí y hayáis destinado un poquito de vuestro tiempo, de una tarde de sábado, donde ya estamos pensando, lo decíamos antes, en el turrón, en las compras, en el mercadillo navideño, en el acto de sevillanas, en fin, donde estamos un poco descolocados y desubicados de una campaña electoral como tal, porque nos pilla más otras fechas. Pero bueno, el señor Rajoy ha querido que nos veamos en esta época, no podemos hacer otra cosa. Como yo os decía siempre y he dicho muchas veces, cuando a mí se me propone en el mes de mayo formar parte de una asamblea de convergencia, de la famosa palabra convergencia, yo siempre he sido muy reticente a las candidaturas, pero no porque me dé ningún tipo de miedo, ni de pudor, ni nada similar, sino porque no me gusta encabezar una lista, no me gusta estar la primera. A mí me gusta participar en las manifestaciones, asambleas, marchas, pero desde abajo, con un megáfono y dando voces. Lo que ocurre es que ya llega un momento, también lo que la gente de mi casa, los que me conocéis un poquito más, hemos hablado, es necesario concienciarse y dar un paso adelante. Porque si no es por nuestra iniciativa, si no es por un paso adelante, si no es por la conciencia de la gente, esto no lo levantamos. Esto no se levanta. Tenemos una situación muy difícil. Ahora mismo, como hablaba antes Alejandro y también Juan, me vais a permitir que siga un poco la chuleta, nos enfrentamos el próximo día 20 a unas elecciones cruciales y decisivas. Tal vez sean las elecciones no más importantes, porque importantes creo que son todas, pero en las que nos jugamos más. Nos jugamos seguir
apostar por otra cosa. Apostar porque la gente desde abajo también podemos hacer cambios. También podemos colaborar en que los recortes dejen de ser tales recortes. O al menos que las consecuencias de la crisis no las paguemos solo la gente de abajo. Tenemos, creo, una oportunidad única para demostrar la unidad de la ciudadanía, como os decía antes, para plantar cara al sistema actual que, por desgracia, está basado en el tanto tienes, tanto vales. Creo que debemos hacernos oír. Tenemos que hacer oír nuestra voz, la voz de la gente sencilla, la voz de la gente que luchamos para llegar a fin de mes, la de los nadie de los que habla Galeano. En definitiva, la voz de los que sufrimos las consecuencias de la crisis económica. Debemos tener memoria. Debemos llevar el próximo día 20 a las urnas la conciencia y el espíritu del 15M. Tenemos que recuperar nuestro lema de cero tolerancia a los corruptos. Como hablaba antes Alejandro y Juan, la Constitución del 78 fue buena y válida en un momento determinado. Ahora mismo nos encontramos en un sistema, en una Constitución que no puede digerir las transformaciones que ha sufrido la sociedad desde hace décadas. Nos encontramos ante un sistema que hace aguas por todas partes. Escándalos de corrupción, crisis de las instituciones, pérdida de fe en los partidos políticos. Necesitamos instituciones sólidas, íntegras e independientes. Pero claro, se nos plantea una duda. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Nosotros presentamos la candidatura de Unidad Popular. Estamos aquí para haceros llegar nuestras propuestas. Nos llamamos Unidad porque somos una agrupación de varios partidos, organizaciones sociales, sindicales y ciudadanos corrientes. Nos llamamos Popular porque representamos directamente a la población, lejos de mandatos de partidos ni de filiaciones políticas. Tenemos una cosa clara: el hambre es hambre independientemente de quién lo sufre. Como comentábamos antes y comentaban los compañeros, somos una candidatura con una ideología de izquierdas. Somos anticapitalistas. ¿Por qué anticapitalistas? Porque creemos que este sistema aboca a un consumismo excesivo que está ocasionando el deterioro de nuestro medio ambiente y provoca una profunda injusticia y desigualdad social. Somos feministas. Decimos no a cualquier tipo de violencia contra la mujer. Somos pacifistas. Decimos de nuevo no a la guerra. Y somos ecologistas. Pretendemos un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con nuestro medio ambiente. A mí me preguntan que por qué me presento al Senado. Fácil. Hay que cambiarlo. El Senado nació con la vocación y con el espíritu de ser una cámara de representación territorial. Pero, con el paso del tiempo, el Senado acaba siendo un medio de justificación de los viajes de algunos. No podemos continuar pagando con fondos públicos una institución como esta. O la reformamos, la cambiamos o nos la cagamos. ¿Por qué política y por qué ahora? Porque, como hablaba antes, yo no soy política. Como dice la canción, ni lo quiero ser. Menos mal. Ni soy política ni lo quiero ser. Soy una ciudadana preocupada. Soy una ciudadana a la que le afectan, como creo que os afecta a todos los que estamos aquí, los desahucios, los suicidios ocasionados por los desahucios. Me preocupa que la gente no pueda llegar a fin de mes. Me preocupa que la gente tenga que elegir entre el pago de facturas o el comer. Por eso, no quiero decir política, pero sí implica.
viables, concretas y con un único fin: un nuevo sistema. Pretendemos hacer una nueva Constitución. Cuando hablamos del proceso constituyente, la gente se lleva las manos a la cabeza, se asustan, se escandalizan. Proceso constituyente. Lo hemos dicho y lo hemos repetido esta tarde por activa y por pasiva. La sociedad avanza, la sociedad cambia, las leyes tienen que cambiar. Hace 20, 30 años a mi madre no nos podíamos imaginar, mi madre ni siquiera creo que lo conozca, de qué se trata un ciberdelito. Pero hoy el ciberdelito existe. Hay leyes para atajar los ciberdelitos. Sí, lo sé. Hagamos una Constitución. Hagamos una Constitución para adecuarnos a las condiciones actuales de la sociedad. No diría una utopía, pero sí diría un sueño. Que la economía esté al servicio de las personas y no a la inversa. Si me permitís, aquí sí que voy a seguir la chuleta literal, porque si no me pierdo y lo siento, Juan, me pongo a hablar también, me voy a las nubes. Os voy a detallar un poquito y muy brevemente las 10 principales propuestas que llevamos en nuestro programa. ¿Qué pretendemos? Una banca pública y la nacionalización de empresas privatizadas en sectores estratégicos. Sí, estamos hablando de las eléctricas. Las eléctricas, que más de prestar un servicio a los ciudadanos, se han convertido en una forma de estafar a los ciudadanos haciendo un juego de trileros que vemos en la factura. Queremos poner fin a las puertas giratorias. Pretendemos un sistema fiscal progresivo, es decir, que pague más el que más tiene. Creemos que en España el problema no es el gasto. El problema no es el gasto y la solución no es el recorte. En España el problema es el ingreso. Cotiza más un trabajador con una nómina de 800 euros que una empresa que cobra millones. Ese es el problema. Queremos garantizar el empleo. Queremos que el empleo sea el objetivo prioritario del Estado, derogando las reformas laborales. Las reformas laborales que se nos vendieron como una forma de crear trabajo, de hacernos más competitivos y al final simplemente han sido una excusa y un medio para despedir gratis y quitar derechos. Queremos la protección de los derechos sociales exigibles ante los tribunales, elevando a derecho constitucional el gasto público, no la deuda pública. Pretendemos un plan de emergencia social, basado en un sistema de renta básica, un parque público de viviendas, la paralización de los desahucios y garantizar por ley el suministro de agua, energía y, en definitiva, de todos los bienes y derechos básicos para los más desfavorecidos. No se nos escapa que habrán dejado de salir las imágenes de los desahucios en la televisión, habrán dejado de salir las imágenes de la gente pidiendo comida en Cáritas, en el Padre Ángel, en Toledo, pero yo os invito a que paséis o a que vayáis a Cáritas. Y mucha gente que no va a Cáritas en Polán, pues simplemente porque le da vergüenza, no porque no lo necesita. Queremos una educación gratuita, laica y de calidad, garantizada mediante un pacto de Estado. No hablo más de educación, que ya hemos hablado. Creemos que la salud es un derecho, no una mercancía. Debemos recuperar la sanidad pública y frenar y retrotraer o revertir las privatizaciones, pero simplemente por una idea muy clara, que supongo que compartiréis conmigo. Somos pacientes, no somos clientes. Queremos una democracia paritaria, sin diferencias salariales. Defendemos, como no puede ser de otra manera, la cooperación entre los pueblos. Como único camino hacia la paz, decimos no a la OTAN y al gasto militar. Y por último, pretendemos que la ley fundamental consagre una reforma electoral y un Estado federal en el marco de una república. A grosso modo, estas son nuestras propuestas. Nuestras propuestas que no tienen otro fin que alcanzar el bien común y el bienestar de los ciudadanos, que en definitiva debe ser la preocupación de un Estado. Se habla, y lo habréis oído, de que estas elecciones son más emocionales que racionales. Nosotros no renunciamos a actuar y a pensar con la razón.
pero tampoco renunciamos a actuar y a pensar con el corazón. Por esto, por todo lo que os acabo de contar, os pido el voto para nuestro proyecto. Pero es un proyecto que no acaba el día 20. Es un proyecto que, independientemente de los resultados electorales, va a continuar y queremos contar con vosotros. Y simplemente, nuestro proyecto está realizado con la razón y con el corazón. Gracias. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestra asistencia. ¿Y ahora van a dar de comer? No, somos pobres, cada uno a su casa. No tenemos futuro. Gracias. Bueno, ¿qué pasa, Irma? ¿Qué pasa? ¿Así que esa mujer es tu hija? Sí, señor. ¿Y usted se la Argentina que me ha hablado sobre la Me gusta mucho. Ismael no sé que Juan si le tiene y Victoria también. Bueno, no eso lo que lo dice. Es que él tenía por la tienda y... Corriendo.